Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a una clase más de habilidades tecnológicas. Y el día de hoy tenemos una actividad que está muy padre. Vamos a seguir avanzando en este tema de estar conociendo cómo es una computadora. Lo cual me parece genial, súper importante entender varias cosas de las que vamos a estar hablando. Y bueno, no me voy a adelantar más. Sé bienvenido a tu clase. No sé cómo esté yendo tu semana, pero deseo que esté yendo fantástico todo lo que estás haciendo en esta semana. Me da mucho gusto que puedas estarme acompañando en esta clase. Y bueno, hay algo importante que vamos a estar viendo aquí. Vamos a estar comparando en esta clase el ser humano con una máquina. Y eso te va a ayudar mucho a comprender cómo es que funciona una computadora. Y algo importante y la lección importante que vas a ver en este video es que quiero que mires cómo todas las cosas que creamos tratamos de darle un sentido a partir de cómo somos nosotros. Como somos los seres humanos, así desarrollamos la tecnología que creamos. Bueno, a lo mejor te estoy haciendo bolas con lo que te estoy diciendo, pero cuando lleguemos a ese punto en la clase, lo vas a comprender. Muy bien, ¿de qué vamos a estar tratando la clase del día de hoy? Bueno, hemos estado viendo en las clases pasadas lo que es una computadora, lo que son los dispositivos de entrada y lo que son los dispositivos vistos. De hecho, empezamos con esto. Lo empezamos a comparar con un ser humano. Hoy voy a hacer todavía más hincapié en este punto. Y en esta clase, después del repaso, vamos a estar viendo lo que son los dispositivos de salida. Ya vimos los dispositivos de entrada. Si en este momento todavía estás así como, es que no me acuerdo bien cómo eran, despreocúpate, porque nos vamos a tomar un momento para eso. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy acerca de los dispositivos, el repaso, y luego vamos a ver los dispositivos. ¿Ok? Bueno, platicamos la clase pasada y esto es sumamente importante que lo comprendas hoy, porque esto que te voy a decir ahorita, cuando pases a tercero, cuando estés en cuarto año de primaria, cuando estés en quinto, cuando estés en sexto, y muchas veces esto que voy a decir ahorita es un tema recurrente, es un tema que debemos de comprenderlo, y es este. Es de algo de lo que hablábamos en clases pasadas. Los seres humanos creamos las computadoras para que hagan diversas tareas por nosotros. Hay tareas que nosotros ya no hacemos para que las pueda hacer una computadora. Por ejemplo, en este momento estoy utilizando un iPad, que es una computadora muy portátil porque la puedo levantar con mis manos y llevarla como si fuera la libreta a donde yo quiera. Hay algo que yo no puedo hacer, que es crear este mensaje para que te llegue a ti. Ese mensaje yo no lo puedo hacer. Mi cuerpo, mis características no me lo permiten. Pero para eso, esta tecnología, que es una computadora, que se llama iPad, sí lo puede hacer. Puede grabar mis movimientos, puede grabar mi voz y puede enviártela a ti para que comprendas este tema. Y eso es increíble. O sea, si lo pensamos y nos ponemos a meditar en ello, decimos, wow, qué increíble que podamos tener una tecnología que permite hacer esto. O que te permite platicar con tu Miss en la mañana, cuando estás teniendo una clase. Y si tienes una duda, levantar la mano, pero no es una mano real, es una mano virtual, para decirle que tienes una duda. O que ya terminaste. Eso es increíble. El hecho de que tú estés en un lugar y tu Miss esté en otro lugar y que estén platicando, esto se puede porque estamos utilizando computadoras.
Y esas computadoras están haciendo un trabajo que nosotros no podemos hacer. Entonces, existen diferentes tipos de computadoras y aquí lo puedes observar. Platicamos en la clase que existen, por ejemplo, las computadoras portátiles, que son aquellas que puedes guardar en una mochila y puedes llevar a donde tú quieras. Que tenemos las computadoras de escritorio, que son esas computadoras grandes, pesadas, con ciertas características, pero que pueden hacer cosas sorprendentes, muy increíbles, como por ejemplo crear programas. Y tenemos del otro lado otro aspecto diferente, pero que siguen siendo pues computadoras. Tenemos lo que son las tabletas y los celulares, que vendrían siendo otro tipo de computadoras, unas computadoras más portátiles, más pequeñas. Son computadoras que puedes guardar y puedes llevar a todos lados, y que incluso si es un celular, pues puedes ponértelo y llevarlo en una bolsa de tu pantalón o de tu camisa. Así de increíbles son estas tecnologías. Bueno, pero a todo esto siempre tenemos una duda, y vendría siempre una pregunta que hemos platicado ya. Entonces, a todo esto, ¿qué es una computadora? ¿Cómo debo de comprender qué es una computadora? Y veíamos la clase pasada que una computadora es una máquina electrónica. Sí, una máquina. Una máquina, y planteábamos que es una máquina, puede ser tu tostador de pan, o la máquina que usas para cortar el pasto, o tu ventilador, o tu clima. Quiero que te des cuenta, siempre que hablamos de o que utilizamos el nombre máquina, estamos hablando de un dispositivo que va a hacer algo por nosotros los seres humanos. Por ejemplo, un automóvil es una máquina. ¿Qué es lo que hace por ti un automóvil? Piensa por un momento. ¿Qué hace posible el automóvil y cómo te lo facilita? Por ejemplo, puedes ir a la escuela en un automóvil y ya no tendrías que ir caminando. ¿Cuánto tiempo te tardarías en ir caminando de tu casa hasta la escuela? ¿Minutos? ¿Horas? Pero el automóvil hace posible que sean minutos y no sean horas. Eso es lo que hacen las máquinas. Las máquinas hacen que lo que los seres humanos no podemos, ellas lo hagan. Algo que se nos dificulte, que nos cueste trabajo, ellas lo hagan. Imagínate que estés en tu casa y que no haya ventiladores. Entonces te toca a ti ser el ventilador del día. y tienes que estar con el ventilador, y ahí todo tu hermano o tu familia: ¡Ey! Echa más aire, por favor, porque da calor. Y entonces tú estás: ¡Ay, voy, ya me cansé! Por favor, ya no puedo seguir echándoles aire. ¿Me imaginas que tuviéramos que echar aire así? Bueno, cuando hablábamos, y no sé si has visto de culturas como la egipcia, que tenían a sus esclavos que nada más echaban aire. ¿Por qué? Porque no existía una máquina que aventara aire como un clima, un mini split o un ventilador. Eso es lo que hacen las máquinas, te facilitan las cosas. En el caso de la computadora, como lo estamos viendo aquí, es una máquina electrónica porque tiene partes electrónicas. Y arriba, aquí en la parte superior, déjenme, voy a cambiar la punta de mi color. En la parte superior he puesto un pequeño, muy pequeño ejemplo que platicábamos en la clase pasada, que es una tarjeta de un disco duro. ¿Ok? La otra parte que dice nuestro enunciado, dice: es una máquina electrónica que recibe datos. Y entonces ahí es donde nos preguntamos la clase pasada: bueno, ¿y qué son los datos? Es decir, lo que está diciendo el enunciado, fíjate, es que esta máquina maravillosa, esta máquina
recibe información del exterior. Pero a diferencia de un ventilador, o a diferencia del mini split, o a diferencia de tu automóvil, esta máquina electrónica puede recibir muchísima cantidad de datos. Me explico. Si habláramos de un ventilador, o de un clima, o de un mini split, podríamos decir, por ejemplo, que lo mínimo sería la fuerza con la que va a ventar el aire, o la temperatura a la que quieres bajar. Y eso es todo lo que va a saber ese dispositivo. Pero cuando hablamos de una computadora, estamos diciendo que puede aceptar una cantidad de datos increíble. Por ejemplo, puede aceptar palabras, puede aceptar números, puede aceptar símbolos. Y en la actualidad se trabaja con imágenes y con videos. Eso es increíble. Eso quiere decir que esta máquina electrónica llamada computadora recibe letras y las entiende. Recibe números y los comprende. Recibe símbolos y sabe qué hacer con esos símbolos. Si tú le pones una coma, dice, eso es una coma. Y sabe la diferencia. Puedes llegar a saber la diferencia entre una coma y un punto. Entre una letra mayúscula y una minúscula. Entre un símbolo de más y un símbolo de menos. Eso es increíble. La siguiente parte de nuestra definición dice, y los procesa. Acuérdate que procesar significa cambiar, significa elaborar. Y era donde dábamos el ejemplo del pastel, que necesitas hacer, tener tus datos, que son todos los elementos del pastel. Y procesar el pastel significa transformar ese pastel, transformar esos elementos para que se conviertan en un pastel. Lo que hace la computadora es que recibe esas palabras, esos números, esos símbolos, esa foto, ese video, y la va a convertir en algo más. Por ejemplo, tú puedes hacer que la computadora vea tu rostro y cambie tu cara para que arriba le aparezca un sombrero, por ejemplo. Y si tú te mueves hacia un lado, si te mueves hacia otro lado, ella lo va a saber hacer. O si le das, por ejemplo, si tú escribes la palabra vaca, pero la escribes con esta V, una V grande, ella te va a decir, está mal escrita, es con una V. Y eso es increíble. ¿Cómo es que hace eso? Porque procesa la información que le llega, la transforma. Y ahí llegamos a la última parte, que se llama información. Cuando la computadora te dice, ¡hey! Se escribe con V, eso es información para ti, porque entonces tú dices, creo que me equivoqué, la voy a cambiar. O cuando la computadora te dice, suponte que estás en Zoom, te dice, el anfitrión en un momento te va a dejar pasar. Y estás esperando a que el anfitrión te deje pasar. La computadora te dice que ya te conectaste con el anfitrión, pero que te está deteniendo todavía para que entres a la sala y puedan platicar. Eso es información. Información es agarrar a tu iPad y decirle, Siri, ¿cuál es el clima de Veracruz? Esos son los datos. ¿Cuál es el clima de Veracruz? Siri comprende el enunciado, busca en internet, saca de internet y te regresa y te pone información, o te dirá, el clima de Veracruz es soleado con 40 grados centígrados. Va a ser calor. Eso es increíble. Por eso las computadoras son la base de muchas cosas en la actualidad. Y platicábamos la clase pasada cómo es que la computadora hace este proceso. Y decíamos que el símbolo 3, el símbolo más, el símbolo 2 y el igual son datos. Que la operación que se describe ahí es el proceso que va a realizar la computadora. Y el resultado es la información. Entonces hablábamos la clase pasada que si escribíamos en nuestra computadora esto, lo que sucedería es que literalmente viajaría. Aquí tengo un teclado. Imagínate que ponemos la operación, decimos 3 más 2. Literal, viaja
en información eléctrica tu 3 más 2 hasta la computadora. ¿Y qué es lo que va a hacer la computadora? Lo va a transformar por medio del procesador. El procesador toma los datos y dice, a ver, ¿qué es lo que me está mandando este niño, esta niña? ¿Qué me manda? No, voy a analizarlo. Lo analiza, lo comprende. Dice, quiere una suma. Y entonces, acuérdate que el procesador es como el cerebro de la computadora. Hace la suma, pero hay un problema. El procesador no puede hablar. Y para eso utiliza un dispositivo de salida que se llama monitor. Y en ese dispositivo de salida te muestra y te dice, hey, lo que tú quieres es un 5. Terminando este tema ya, para que iniciemos otras cosas. Una máquina electrónica, la computadora es una máquina electrónica que recibe datos, los procesa, ¿te acuerdas? Y los transforma en información. Ok, la clase pasada hablamos de los dispositivos de entrada. Hace un momento mostré uno, de hecho, que es el teclado, porque yo le di información a la computadora por medio del teclado. Alright. Aquí tenemos a un ser humano. Y vamos a ver, a partir del ser humano, los dispositivos de entrada. Analizaremos algunos de los dispositivos de entrada que tiene el ser humano. Tiene varios sistemas el ser humano para poder captar información de lo que está en su entorno. El primer sistema que observamos es este, que es el visual. Tenemos la vista para captar nuestro alrededor. ¿Te imaginas que un día no tuvieras la capacidad de ver? ¿Qué sucedería si perdieras ese tipo de capacidades? Interesante, ¿no es cierto? Tenemos el oído que nos permite escuchar lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué sucedería si tú no puedes escuchar? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Te imaginas? ¿O qué pasaría si no puedes sentir? ¿Qué sucedería? Bueno, de la misma forma, la computadora necesita, al igual que el ser humano, ciertos dispositivos que le ayuden a conocer y recibir los datos. Cuando hablábamos del ser humano, con los ojos recibimos datos visuales, como si fuera un video que constantemente estamos recibiendo. Cuando estamos hablando del oído, estamos hablando que estamos recibiendo un mensaje auditivo. Y cuando estamos hablando de las manos, estamos diciendo que estamos recibiendo un mensaje en nuestro sentido, que es el más grande de todos, que es la piel, y nos permite sentir. La computadora necesita al micrófono como si fuera su oído para captar sonido que está a su alrededor. Cuando tú tomas el iPad y le dices, Siri, ¿cuál es la temperatura de Veracruz? El iPad tiene un micrófono que recoge tu voz y con ese dato de las palabras que dijiste, las reconoce y las transforma en información. Entonces, el micrófono es como el oído de una computadora. Tenemos lo que es una webcam o cámara. Eso es como algo así, como la vista, sustituto de la vista de un ser humano. Por medio de una webcam y una cámara, la computadora puede literalmente ver lo que está alrededor. De hecho, puede reconocer los rostros de las personas. Si estamos hablando de un teclado, bueno, es semejante. Si hay presión, la computadora siente dónde hubo presión y a partir de la presión que ejecutaste, la computadora responde. ¿Dónde, en qué sentido que tú tienes puede recibir la presión de lo que está alrededor? El tacto. Yo me doy cuenta si alguien me toca porque recibo una presión, o si estoy tocando algo,
siento cómo es, porque estoy recibiendo esa textura. Algo así es el teclado. La computadora siente la presión. Si está presionada la tecla, entonces dice, lo que quiere es esto. Algo parecido sucede con el mouse. Detecta el movimiento del mouse, siente a dónde se mueve y siente si presionas uno de los dos botones que tiene. Es como nuestro tacto. Ok, esos son los dispositivos de entrada que hemos visto: el micrófono, la cámara o webcam, el teclado y el ratón. Esos son los dispositivos de entrada que hemos visto. Voy a comenzar a platicarles acerca de los dispositivos de salida. ¿Qué es un dispositivo de salida? Bueno, empecemos a partir del ser humano y de ahí lo vamos comprendiendo. Cuando vemos a una persona y de repente la vemos así, uno dice, está enojado. Y si lo vemos, uno ve el rostro y dice, es que está triste. ¿Te has percatado de esto? ¿Te has percatado que a veces, sin que diga a alguien una palabra, nadie ha dicho ninguna palabra, simplemente con el movimiento de tu rostro es suficiente para que tu mamá sepa cómo estás? Y es cuando tu mamá te dice, no me puedes engañar, Pablito. Sé que tú me estás ocultando algo. Y tú, no, mamá. El Pablito le dice, no, mamá, no te he ocultado nada, mamá, en serio. Pablito, ¿agarraste las galletas? ¿Las galletas, mamá? ¡Me estás mintiendo, Pablito! Y tú te preguntas, pero ¿cómo sabe mi madre cómo es que sabe que le estoy ocultando información? No mintiendo, ocultando información. Simplemente no se la he dicho todavía. No le he dicho que ya agarré las galletas. Entonces, ¿cómo es que ella sabe eso? Bien sencillo. Porque tu mamá tiene en sus ojos una cámara especial de rayos X que ya lleva tantos años de experiencia leyendo la forma en que mueves tu rostro, que ya no tienes que decir ninguna palabra. Incluso podrías decir no, pero con el rostro estás diciendo, ¡yo lo agarré! ¡No! ¡Yo lo agarré! ¿Me explico? O sea, aunque tú no quieras, ella lo va a captar y lo va a saber. Ok, bueno. Pues para eso sirve el rostro. Ya le entendiste. Con el rostro expresamos muchas emociones y sentimientos que otras personas pueden ver. Entonces el rostro es un dispositivo de salida natural del ser humano, con el cual comunicamos emociones. Pero ¿qué sucede con la computadora? La computadora también tiene su especie de rostro, por así decirlo, que es la pantalla. Por ejemplo, en un celular o en un iPad, pues prácticamente todo lo que veo es una pantalla. Pero esa pantalla me deja ver el software y lo que está sucediendo en mi equipo. Y si veo una computadora, pues también tiene su pantalla, como la que estoy mostrando en la imagen que tengo aquí. Y por medio de ella, yo puedo conocer lo que está sucediendo. Es decir, por ejemplo, decíamos hace rato, no lo de la suma, y platicábamos hace rato. Bueno, necesitamos el dispositivo de entrada, que es el teclado, para que entre esa información, pero necesitamos el dispositivo de salida para que yo vea el resultado, que en este caso es el monitor, y ahí es donde vería yo el 5. Es decir, si yo muevo el mouse, estoy moviendo un dispositivo de entrada, ¿no? Entonces imagínate que lo que quieres abrir es YouTube y estás en tu celular. ¿Qué es lo que harías para abrir YouTube? ¿Cómo sabes que ahí está el app de YouTube? Bueno, si es el celular no necesitas un mouse. Usarías tu dedo y empezarías a buscar. Pero tú sabes que está ahí el app de YouTube porque lo ves. Ves el icono del app de YouTube
y lo reconoces, pero este te lo está mostrando en este caso el celular, te lo está mostrando el celular para que sepas y lo reconozcas. ¿Ya entendemos? Es un dispositivo de salida el monitor, la pantalla, porque me muestra información, me dice, por ejemplo, lo que estoy buscando, y de esa manera visualmente puedo saber que allí está. Hace mucho tiempo, yo no estoy yo para platicártelo, pero a mí me tocó la época todavía en que utilizamos aplicaciones que no tenían una pantalla bonita, sino que tú le ponías un comando y te hacía lo que tú pedías. No se veía una pantalla bonita, todo era por medio de una consola de comandos, pero aún así yo veía una pantalla que solo tenía un color, que era color verde, el fondo era negro y todo era letras color verde. Yo veía, y habían unas que eran ámbar. Yo veía ahí la instrucción y entonces yo escribía ahí mi código y hacía lo que yo le pedía a la computadora, como hacer una suma. Esto es increíble. Hablemos de otro sentido más, otra manera en que podemos expresarnos. Ya hablamos del rostro del ser humano y ya hablamos de lo que sucede si agarras unas galletas que dijo tu mami que no agarraras y que se daría cuenta a ella. Muchas veces cuando estamos en el jardín de niños nos dicen mucho que haz bonita tu letra, por favor. Pablito, haz bonita tu letra. Y ahí estás tú, ¿no? Ok, hacer la letra. ¿Por qué es importante esto? Bueno, con el tiempo vamos entendiendo que muchas veces cuando nos comunicamos utilizamos palabras porque las demás personas no nos pueden ver. Interesante. Por ejemplo, hablemos de un libro como El Quijote de la Mancha, que fue escrito hace mucho tiempo en España por Cervantes. Cervantes ya no está vivo, pero aún a través de su libro puedo escuchar sus palabras y puedo comprender lo que dice. Si todavía no me explico, ahora piensa en un celular donde tu mamá la ves que está. Entonces, ¿qué le estará pasando a mi mamá que se ríe cuando ve el celular? Algo chistoso debe haber visto. Y entonces, no sé si te ha entrado alguna vez la curiosidad. Pues bueno, ¿y por qué se ríen estos que están ahí en el celular? En el texteando, ¿no? O sea, está poniendo texto, pues. Entonces ya vas, te asomas así como que no quiere la cosa, le das hasta la vuelta, llegas del otro lado, como que te empieza a asomar. Y ya ves que ahí hay un chiste que alguien escribió con palabras y que tu mamá le gustó. Entonces, las palabras comunican ideas, comunican muchas cosas. Pero en la actualidad ya no solamente utilizamos letras o palabras, sino la humanidad siempre ha utilizado símbolos para significar cosas. Y esos serían, por ejemplo, los emojis. Y entonces de repente tú puedes mandar un mensaje y ese mensaje tiene un emoji y ya no dices muy bien, estoy de acuerdo, sino a lo mejor tú haces nada más así, pones un símbolo así. O si dices, a ver, ¿tú crees que sí? Y tú pones. Y si escribieron algo y tú simplemente quieres decir que estás feliz, pones una carita que está. ¿Me explico? Toda contenta. Todo eso es comunicación entre los seres humanos. Bueno, algo muy parecido sucede con la computadora. Ok, ya vimos entonces que un dispositivo de salida es el monitor. Y tenemos otro dispositivo de salida que es la impresora. La impresora es algo muy interesante, porque resulta que históricamente la impresora existe mucho antes que el monitor. De hecho, antes de que hubiera pantallas, había impresoras. Es que si te pones a pensar, es más fácil construir una impresora que una pantalla. Y en aquella época, pues era muchísimo más barato. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Por medio de la impresora, tus palabras
todo aquello que tú escribiste se vuelve real en una hoja de papel. Eso es increíble. Que podamos transformar nuestras ideas escritas en la computadora en algo real, que es una hoja de papel. Vivimos en un mundo que es ya no se sorprende demasiado con las cosas que vivimos y tenemos, pero la verdad es que es algo sorprendente. ¿Cómo podemos hacer algo así? O si por ejemplo estás utilizando Paint, estás bien feliz ahí usando Paint, y de repente dices, bueno, yo quiero que no esté en la computadora, yo lo quiero tener pegado mi dibujo en mi cuarto, que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, para eso necesito una impresora que va a sacar esa información que está en la computadora y lo va a traer al mundo real. Es algo que puedes tocar, algo que se puede doblar, algo que hueles, algo que puedes colgar en tu cuarto. Y decía la clase, bueno, te comento ahora, y hay algo todavía mucho más increíble que se llaman impresoras 3D. La impresora 3D es algo sorprendente porque va todavía un paso más allá. Ya el hecho de que haya una hoja de papel donde puedan estar plasmadas las ideas de una persona, o puedas imprimir un dibujo o una idea que tienes gráfica, pero el hecho de construir algo que puedo tocar y aparte puedo usar, la impresora 3D convierte las ideas que tienes puestas en la computadora en algo tangible y real. Tú podrías literalmente imprimir una bicicleta para ti, claro, con un poco de paciencia, pero podrías imprimir toda una bicicleta con una impresora 3D, irla armando las piezas y al final tendrías esa bicicleta. Wow. Bueno, entonces decimos por eso que la impresora es un dispositivo de salida. Yo creo que ya va quedando más claro. Hablemos de otro elemento importante. La voz. La voz humana. Oh, sí, ya lo veo. La voz humana es algo increíble. O sea, si lo piensas, es algo fantástico. Es algo increíble la voz humana porque no solamente decimos palabras que otras personas pueden escuchar, sino también la manera en cómo digamos las cosas afecta el entendimiento de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, claro, ajá, sí, qué bien. A decir, sí, claro, perfecto, qué bien. ¿Notamos la diferencia? Qué increíble es todo esto. Por medio de la voz, entonces, transmitimos estas ideas, ¿sí? Podemos comprender a otras personas. Y estamos en un tiempo increíble porque, por ejemplo, en la actualidad tú puedes utilizar tu celular o tu iPad y literalmente traducir algo que está en un idioma que tú no comprendes, no sé, ruso, y convertirlo en español porque quieres leer algo que está en ruso. Vivimos en un tiempo muy especial. Pero bueno, la parte importante de la capacidad de hablar es que por medio de ella transmitimos, al igual que en los otros, nuestras ideas. Transmitimos las cosas que nosotros estamos pensando. Y eso nos lleva a otro dispositivo de salida que está sustituyendo a la voz humana. Y estos son los audífonos y las bocinas. Estos dos dispositivos, finalmente uno se pone en los oídos directamente y el otro, pero los dos son básicamente lo mismo, son muy similares. Solo es la manera de usarlos lo que lo diferencia. Pero estos dos dispositivos nos permiten escuchar lo que está en la computadora. Para nosotros es normal, como voy a conectar mis audífonos Bluetooth a mi iPad para escuchar mi Spotify. Y se nos hace normal.
Pero en realidad es algo increíble que tú puedas mandar de un dispositivo como tu celular, por ejemplo, vía Bluetooth a tus audífonos esa música y poderla escuchar. Eso es algo fenomenal. O vía Bluetooth escuchar las bocinas. Con unas bocinas, la música que tienes en un dispositivo. Y en el dispositivo ni siquiera está la música está en internet. Eso es genial, eso es fantástico. Alexa, por favor, abre mi cuenta de Spotify y muéstrame canciones para bailar. ¿Me explico? Ok. Entonces, bueno, ese dispositivo con el que yo escucho lo que está en la computadora, pues son los audífonos y las bocinas. Entonces, si te das cuenta, todas estas cosas que pertenecen a una computadora como dispositivos para sacar información o como para meter información, salida y entrada, se parecen a nosotros los seres humanos. Son muy semejantes. Ok, chicos, voy a estar ahora hablándoles y platicándoles acerca de la actividad que vamos a estar realizando esta semana. Ok. Algo importante que debemos de saber todos, y quiero que por favor tomen en cuenta todos los que ustedes que están viendo este video, muchas gracias por el video, por cierto. Algo muy importante es que esta materia no tiene una evaluación en el sentido de que vayas a tener un examen. No va a haber un examen. Realmente yo tengo el privilegio de tener una materia que está muy avanzada en cuanto a su forma de cómo saber cómo va un alumno avanzando. Pero eso significa un compromiso todavía muchísimo mayor de parte del alumno. ¿Por qué? Porque miren, hace mucho tiempo, cuando yo estaba chico, casi toda tu calificación era lo que te decía un examen. Pero un examen realmente no dice tanto de qué tanto estás aprendiendo o cómo se están quedando todas estas cosas en ti. La mejor manera de valorar a un alumno es a través de las actividades diarias que está realizando. Esa es la mejor manera. Que un alumno vaya haciendo una serie de ejercicios que le ayuden a retener cierta información, a comprenderla o a mostrarla de una manera diferente. Y eso se logra a través de las actividades. Si a ti te ha faltado entregarme alguna de las actividades que yo he enviado, bueno, no te preocupes. Pero todavía estamos a tiempo de que me mandes por correo electrónico esas actividades que te han faltado. En los videos anteriores que hemos tenido de clases, yo he solicitado actividad. Entonces, por favor, es muy importante que me envíes esa actividad. Yo muy pronto lo que voy a hacer es que voy a poner una lista en la plataforma y voy a ir avisándoles cómo vamos con las actividades, para que vayan ustedes también checando si tienen todas las actividades. Pero yo sé que en este momento tú dices, oh, se me hace que la anterior no la he mandado. Bueno, todavía estamos a tiempo. Por favor, es muy importante que me mandes esa actividad. ¿Ok? Entonces, para mandar las actividades, esto es bien importante. Siempre pues vamos a necesitar la ayuda de un adulto. Es decir, mamá, papá o el adulto que en este momento está en casa, como el tío o la abuela, pueden ayudarte. O será la persona que le vas a comunicar que necesitas enviar tu actividad por correo electrónico. Entonces, lo que tú tienes que preocuparte es por lo siguiente que te voy a comentar. Lo que tú tienes que hacer es esta parte. Tienes que buscar una hoja blanca, o puedes utilizar una libreta vieja, una libreta que todavía tenga hojas que puedas tú utilizar. Yo lo que preferiría para mi materia es que no utilizaras una hoja blanca, sino lo mejor sería que buscaras una libreta que todavía tenga hojas que hayan sobrado, que no las hayas utilizado, para que reciclemos esa libreta y le terminemos de dar un uso bueno, ¿sale? Eso sería lo mejor.
Pero si no tienes libreta reciclada y tienes hojas, o ya tienes una libreta nueva, bueno, pues utilízala, no hay ningún problema. Tiene que ser carta, ¿ok? Ese sería el tamaño. Ahora, ¿qué es lo que vas a escribir en esa hoja? Muy importante, tiene que ser tu nombre completo, porque así voy a saber quién me lo manda. Toma en cuenta que yo recibo tareas de preescolar y toda primaria, y son muchísimos alumnos. Todos ellos me mandan sus actividades. Entonces, si tú pones Jorge, pero pues no dice nada más, ¿cuántos Jorges puede ser que hayan en la escuela? Y a lo mejor digas, bueno, es que ni mi nombre no creo que haya. A veces te llevas una sorpresa. Es muy importante que me pongas en tu actividad tu nombre completo. Número 2, tu grado y tu grupo. Eso me ayuda muchísimo, porque a lo mejor me dices, me llamo Dinamarca Martínez, pero en lo que voy viendo cuál Dinamarca Martínez eres, pues ya me llevó un buen rato localizarte. Me ayuda muchísimo siempre tu nombre completo, tu grado y tu grupo. Esos datos deben de estar. Otra cosa muy importante es que en la actividad pongas la fecha en la que la hiciste. ¿Sí? Es muy importante. Ahí vas a poner, bueno, lo hice tal fecha. Eso es importante. A lo mejor es posible que tu actividad esté hecha en una fecha y el correo me lo haya mandado al otro día. No sé, puede pasar. Pero es importante que tú, aunque en este momento tus papás no estén mandando el correo, tú tomes esa hoja, le pongas la fecha, ¿sale? Porque tú ya estás haciendo tu actividad. Y otra cosa importante, que acompañes con el título de habilidades tecnológicas, porque esa es nuestra materia. Ok, estos son los datos que debe de llevar tu hoja. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vas a hacer en la hoja? Bien sencillo. En la clase vimos varios dispositivos de salida. Tú vas a escoger 3 de los que vimos en la clase, los que más te gusten, y los vas a dibujar y colorear en tu hoja. Los vas a hacer, ya después de que los hagas, los vas a colorear. Eso hasta ahí es tu parte. Ya tienes tu hoja, tiene tus datos y tiene los 3 dispositivos que más te llamaron la atención de la clase. Ahora, aquí es donde necesitamos la ayuda de un adulto. Aquí es donde ya vas a pedir ayuda. Necesitas el paso número 2, enviar por correo electrónico tu hoja que realizaste. ¿Cómo lo vas a hacer? Ok, para enviar, lo vas a enviar al siguiente correo que estoy mostrando en este momento. El correo es joseantonioibero@gmail.com. Ese es mi correo electrónico, es a donde me lo vas a enviar. En el asunto vas a escribir actividad 2, primaria, segundo. ¿Ok? Eso me ayuda mucho para que el correo lo pueda localizar fácilmente si quiero volverlo a ver. Tercero, necesito que estén ahí también tus datos. Tu nombre completo, tu grado y tu grupo. Es importante que vengan esos datos en el correo. Eso me facilita mucho poder saber quién me está enviando qué actividad. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, me ayuda a mí muchísimo porque si digo, vamos a suponer, las actividades de Pablo, ¿no? Que decía hace rato, actividades de Pablo. Entonces yo puedo poner tu nombre, Pablo, y automáticamente tengo todas tus actividades ahí por medio de un filtro. Por eso que pongas toda esta información me ayuda muchísimo. Recuerdo una vez más, ¿a qué correo tengo que enviar esta actividad? Esta segunda actividad que se va a valorar, lo tengo que enviar a joseantonioibero@gmail.com. Chicos, fue un gusto que me acompañaran. Padres de familia, muchísimas gracias por todo el apoyo, por las actividades que me han estado entregando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudar a los chicos en todo lo que están haciendo. Valoro muchísimo todo este esfuerzo que están haciendo y gracias, y les pido por favor una vez más apoyo para poder hacer esta actividad, para que los chicos repasen lo que hoy vimos y para que me lo puedan hacer llegar a mí.
Hasta pronto.